Bueno, ¿cómo andan? Estamos iniciando una transmisión en vivo. La idea es poder tener un recuerdo, una reflexión sobre lo que es la Semana de la Memoria. Saben que por las cuestiones estas presenciales del caso, no podemos asistir ni a la escuela ni a los distintos actos que se suelen hacer en conmemoración de todo lo que tiene que ver justamente con una semana que tanto nos identifica como argentinos y argentinas, y que tiene que ver con esta lucha y con este concepto de lo que es el nunca más. Nunca más en la Argentina una situación que tenga que ver con la desaparición forzada de personas, nunca más en la Argentina un efecto contagioso de esto que es el robo de bebés, nunca más en la Argentina esta negación a justamente las personas, ¿no? Este derecho que todos tenemos por igualitarios de ser justamente personas, ¿no? La dignidad, la moralidad, todo lo que implica la búsqueda de estos derechos que tan abolidos fueron durante ese periodo. De fondo lo tengo a Charly García, no sé si se escuchará algo, pero es tan emblemático Charly en todo lo que tiene que ver con la música de ese tiempo. Fue uno de los pocos músicos del rock que se le pudo plantar a los dictadores, expresándole justamente su música y que ni siquiera ellos mismos lograban entender, dado el genio de Charly para escribir, ¿no? Y tantas anécdotas que él mismo cuenta de su propia voz, en donde explica que en esos tiempos, cuando se iban a buscar a las personas, él mismo hacía iluminar a la policía y decirles, flaco, acá no, que somos un montón contra ustedes solitos. Entonces, a partir de eso, la idea es poder conectar lo que fue ese periodo de tiempo y establecer los lazos que unen a este presente de la Argentina, que no tiene que perder para nada la identidad de una nación con ese pasado tan arraigado y que tantas veces quisieron esconder. Entonces, en esa búsqueda, nosotros lo que tenemos que lograr es concientizar también desde nuestro presente que eso fue un momento nefasto, un momento oscuro que no tiene que volver a pasar. Venimos un poco atrasados, ayer fue la fecha de conmemoración, bueno, hoy establecemos un poquito también esta reflexión, por lo menos de mi parte. No quería iniciar sin antes recordar, en el link, en el perfil del Instagram van a encontrar un videito que hicieron chicos y chicas de la escuela Mésola, que justamente tienen que ver con esta reflexión a las que yo les estaba haciendo mención. Y quería dar inicio a algo que escribí también referido a este tema, que tiene que ver justamente con las rondas de los jueves. ¿Qué era esto? En abril de 1977, un grupo de madres de desaparecidos comenzó a reunirse bastante espontáneamente en la Plaza de Mayo para acudir al Ministerio del Interior en procura de información. Ante las amenazas de la policía de detenerlas, si realizaban una reunión pública, decidieron caminar alrededor de la pirámide a metros de la Casa de Gobierno. Habían intentado refugiarse en la catedral, pero sus puertas se cerraban siempre que ellas estaban en las inmediaciones. Así nacieron las rondas de los jueves, que congregarían a cientos de familiares de desaparecidos en los años siguientes. Las madres, poco más de una docena en las primeras reuniones, eran ya más de 300 hacia octubre de 1977. Fueron también unas 300 las que se congregaron para presentar la primera petición colectiva. La mayor parte fue detenida en el intento. Poco después hicieron su primera denuncia internacional a través de una carta al Congreso de los Estados Unidos acompañada de 2.400 firmas. Nada más y nada menos, ¿sí? Un grupo de madres que caminaba en torno a la pirámide de Mayo y que de esa manera trataban de encontrar por lo menos la voz que identificara este reclamo, ¿no? Y que hiciera saber a todo el mundo lo que estaba sucediendo en la Argentina en ese tiempo, que como decía es parte de nuestro presente actual y está arraigado, ¿sí?, en lo que nosotros empezamos a trabajar como este concepto del nunca más. En lo que yo escribí, bueno, antes que nada, tiene que ver con el periodo 1976 a 1983, pero no se trata estrictamente de atenernos a ese periodo, a ese proceso de tiempo, sino que es ir un poquito más para atrás y tratar de entender que esto se venía generando de mucho tiempo antes, ¿sí? Nosotros contábamos en ese momento, hacia 1973, con la búsqueda de un peronismo, ¿sí?, que quería construir un gobierno con Perón, ¿sí? Y de repente nos encontramos con un Perón que se va antes de lo previsto, ¿sí?, y que de repente deja a la Argentina
con un gobierno peronista que se suponía con Perón, sin Perón. Un gobierno bastante débil que era el gobierno de Isabel y que dentro de ese marco, la figura también nefasta de López Rega hacía de ese gobierno, de esa forma de gobierno, la generación de un terrorismo de Estado bastante particular, ¿sí? Saben que está López Rega ligado a lo que es la Triple Alianza. Y esa Triple Alianza que tiene por búsqueda la desaparición también de personas que estaban en desacuerdo, ¿sí?, con todo lo que el gobierno planteaba. Desde ese lugar, la gestación de esa AAA siempre va a quedar enmarcada en esta cuestión de incógnita, ¿no? ¿Quién fue el fundador de la AAA? Bueno, muchos historiadores se enmarcan en la figura de López Rega, no solo eso, sino también esta cuestión, ¿no?, que tiene que ver con los consejos erróneos que le podía llegar a dar al propio Perón. Dentro de esa búsqueda, encontrarse la Argentina sin Perón, ¿sí?, un gobierno sin Perón, un gobierno peronista sin Perón, indicaba que la debilidad de Isabel iba a gestar lo que iba a ser el futuro golpe de Estado, ¿sí?, porque ya de tiempo antes se había puesto la figura de Macera y de Videla como un puntal de lo que era la autoridad máxima del ejército. Se pensaba de alguna manera que tanto Videla como Macera no iban a pertenecer a ese grupo golpista que iba a generar de alguna manera la caída de un gobierno democrático, ¿no? Entonces, por ese motivo, se los pone a ellos creyendo erróneamente que esto iba a ser de esa forma. Entonces, a partir de allí, lo que la Argentina empieza a preparar dentro de ese marco tiene que ver con justamente el golpe de Estado. En 1976, el 24 de marzo, se produce el golpe entre una crisis económica que ya estaba instalada en la Argentina y en donde de repente tenemos ya ese fatídico día en donde uno se levanta y se encuentra sin derechos, ¿sí? Entonces, a partir de allí les dicen a todos lo que tienen que hacer, lo que no pueden decir. José Pablo Feynman tiene algo muy particular que hoy lo decía en la reflexión de la escuela, ¿sí?, que él decía: nos tiraban en el obelisco, en la centralidad de lo que era la Argentina, nos tiraban un cadáver, ¿sí? Y la gente no podía mirar, la gente no podía decir nada, la gente tenía que esconderse, ¿sí? Tiene que ver con también esta cuestión autoritaria de generar desde un terrorismo de Estado que va de arriba hacia abajo una docilidad social bastante importante, ¿sí? A cuanto que nosotros llegábamos a ese momento histórico, ¿sí?, con desapariciones forzadas y robo de bebés, algo que la verdad fue bastante nefasto para los tiempos que se vivían. A partir de allí voy a leer algunos datos, ¿sí?, como datos al pie. La Argentina, ¿sí?, desde 1947 hasta 1970 había pasado de 15.894.000 habitantes a casi 24 millones, ¿sí? La inmigración había cambiado, la Argentina había cambiado. Entonces, lo que se encuentra el gobierno previo a lo que es la dictadura es una Argentina que indefectiblemente había variado, ¿sí? Y ahí es donde aparece también la figura esta de López Rega que yo mencionaba un poquito más atrás. Isabel, ante tales descripciones, nombra a Jorge Rafael Videla como uno de los titulares del ejército, creyendo que no se sumaría a los intentos golpistas a los que se veía sometido el gobierno. Así se conformó en ese vacío de poder una barrera de contención, pero esa barrera en realidad era el final de las libertades existentes. Las teorías del caos seguirían los lineamientos de Augusto Pinochet en Chile. Para alcanzar el progreso del desarrollismo, primero hay que poner un orden. Entonces allí tenemos una cuestión que tiene que ver con el orden, ¿no? Orden para progresar. Esto es lo que veía en ese momento el gobierno militar argentino, que creía, bajo las bases también de lo que estaba haciendo Pinochet en Chile, que había que ordenar y progresar. Ordenar entendido desde esta cuestión que tiene que ver con la formación de un terrorismo de Estado. Acá lo que tengo separado, que es de Fromm, es un psicólogo social que basa su teoría marxista también para entender lo que es el autoritarismo. Dice: en la filosofía autoritaria el concepto de igualdad no existe. El carácter autoritario puede a veces emplear el término igualdad en forma puramente convencional, o bien porque combina sus propósitos, pero no posee para él significado real e importancia, puesto que se refiere a algo ajeno a su experiencia emocional. Entonces allí lo que tenemos también es la generación, ¿sí?, de un régimen autoritario que se supone que viene en pos de una igualdad, de una mejoría, de un orden.
sabemos ya de por sí que en realidad no tiene nada que ver con esto, ¿sí? Que en realidad cuando uno forma un Estado autoritario, las bases del orden pasan por otro lugar, ¿sí? Un Estado autoritario que indica lo que uno tiene que hacer o hasta qué hora uno puede salir o con cuántas personas uno puede andar, evidentemente está negando ciertos derechos. Y como decía al principio, nuestros derechos son derechos igualitarios que tenemos ya por la condición de ser personas. Entonces, a partir de allí, nosotros estamos hablando de este tipo de autoritarismo que va a fundamentar atrocidades, va a formular atrocidades como las de la Guerra de Malvinas, ¿sí? Por ejemplo. ¿Qué pasaría si la Guerra de Malvinas hubiera sido ganada? ¿Qué hubiera pasado si salía esta cuestión de publicitaria de lo que fue el Mundial 78? Bueno, hubiera pasado que en realidad lo que estaba buscando la dictadura era tratar de generar dentro de su estructura un paso a la democracia. ¿Por qué? Porque en realidad ya tenía en cierta medida una publicidad bastante negativa, ¿sí? Porque la economía estaba sumamente en crisis. Había llegado a un endeudamiento que va a terminar con el inicio de la democracia en un 400%, ¿sí? Entonces, evidentemente, el mecanismo no estaba funcionando. A partir de allí empiezan a pensar, bueno, cuáles van a ser las formas en las que ellos van a intentar progresar, ¿sí? Progresar individualmente en beneficio propio para poder llegar a un evento democrático con capacidades como para poder triunfar en sufragio. Y eso les daba la legitimidad del poder. Así es como viene la Guerra de Malvinas, ¿sí? Una cuestión que dice que en 1983 la dictadura se retiraba apedreada por la opinión pública y perseguida por la chance de ser juzgada. Habían dejado una estructura económica en quiebra y la Argentina había perdido el rumbo definitivamente. Alfonsín había sido uno de los pocos que se había opuesto a lo que era la Guerra de Malvinas, no solamente por lo económico, sino en cuanto a lo que eran los derechos de estos chicos que se iban a pelear. Decía, era una atrocidad llegar a ese nivel de locura, ¿no? Entonces, acá arrojamos dos cuestiones también, que es la mirada social, ¿sí? Que no podemos no hacernos cargo de lo que la sociedad en ese momento tuvo, ¿no? Por, vamos a poner entre comillas, culpa, ¿sí? Que tiene que ver justamente con la mirada de un aplauso cerrado, profundo y el canto del himno junto a Galtieri, ¿sí? Para 2 meses después estar pidiendo su renuncia. Entonces acá también tenemos que ver dentro de este proceso, ¿sí? Algo que es como el pico fundamental de la línea cronológica. En 1978 en la Argentina se hace un mundial que debe ser uno de los pocos mundiales que dio pérdida. En 1978 habían desaparecidos en la ESMA y escuchaban los goles de la gente que estaba festejando un mundial, mientras en la Argentina teníamos que seguir hablando de identidad de los desaparecidos, mientras había un grupo de madres que estaba rondando y peleando por la aparición con vida de sus hijos. Entonces, acá en esta cuestión de negar lo que es la identidad, nosotros tenemos que hablar indefectiblemente de esta igualdad de derechos que se había perdido en ese tiempo. Voy a leer la reflexión final de lo que yo estaba diciendo, que es un poquito con lo que vengo a cerrar el texto que les dejo en el blog. No es culpa de la Argentina, no es el país que decide, somos sus habitantes, sus hijos e hijas más directos. Somos nosotros y nosotras los y las que tenemos que mirar una y otra vez el juicio de las juntas, escuchar cada testimonio. No hay teoría de ningún demonio que me haga comprender la negación de una persona porque un juzgamiento sin juicio, un NN, no es digno. No construye, oculta. Y en eso me va todo aquel y toda aquella que miró para el lado contrario. Mirar los juicios a las juntas implica hacerse cargo de lo que pasó. Invita a no someternos al olvido. Recrea un ambiente de cosas que no se hicieron para que las hagamos nosotros y nosotras y con el fundamento de ser un poco mejores. Estamos a tiempo de llevar adelante aquello que se volvió bandera. Estamos listos y listas para volver a gritar en las calles lo que alguna vez dijo Julio César Estracera en su alegato final durante el juicio de las juntas. Señores jueces, nunca más. Que así sea nuestro rezo nacional, que me parece que es parte de esto que yo decía, arraigar, ¿sí? Un poquito ese pasado a nuestro presente. Mientras los hijos de los NN desaparecidos eran entregados en adopción, la Argentina se volvía pionera. Semejante atrocidad no había sido vista en ninguna otra dictadura militar de Latinoamérica. Así se construyó el terror en pos de un orden que ya ni el mismísimo Estados Unidos apoyaba. Mientras el nuevo orden económico pensaba en nuevas democracias digitadas, el gobierno militar argentino pensaba en democratizarse. La guerra de Malvinas se transforma así
en el resumen de todo lo antedicho. Estas son algunas de las consideraciones que les estoy dejando en base a lo que yo estaba exponiendo recién, y bueno, un poquito la idea de esto, si bien tiene que ver con leer lo que, o reflexionar sobre lo que yo consideraba una causa como lo era la dictadura militar y el concepto del nunca más, es interactuar un poquito también con los pensamientos que cada uno tiene. Y en eso también hago la reflexión en cuanto a lo que la juventud tiene para decir, que me parece que es fundamental. Me parece que los jóvenes, las jóvenes hoy en día son los que tienen esta voz tan necesaria. Acá, Fede, sumando a las atrocidades, también hay que recordar la del autoindulto, totalmente. El intento de autoindulto, justamente en el texto, ahí hago una reflexión también sobre lo que era la movilidad entre los personajes de Alfonsín e Ítalo Luder, tan contrarios, ¿no? Mientras Raúl Alfonsín planteaba esto de no hay que perdonar, no hay que mirar para otro lado, una nación sin identidad no se construye, y se proponía por debajo de la mesa, bueno, hasta acá nosotros vamos a ceder, pero ustedes también cedan con esto de nosotros no hicimos nada. Y Luder, bueno, por el otro lado lo que proponía era esta cuestión de, bueno, vamos a tratar de negociar ese pasado y vamos a tratar de ver cómo generamos una Argentina mejor. Y claramente el resultado de las urnas nos mostró a un Raúl Alfonsín victorioso, si bien algunos historiadores hacen mención de la famosa quema del cajón de la UCR como el fundamento para la pérdida de las elecciones. Yo creo que también tenía que ver un poquito con un Alfonsín que no perdonaba y que no justificaba las atrocidades que se habían vivido, y entre esas iban también la guerra de Malvinas que hacía mención antes. Aprovecho también este momento porque probablemente podamos contar con un excombatiente para rememorar lo que fue también la guerra de Malvinas. Probablemente el 2 de abril intentaremos hacerlo acá en vivo, y bueno, la idea sería un poquito también que se logre la interacción para que cobre riqueza justamente lo que él nos pueda expresar sobre este tema. Me parece fundamental que no se pierda de vista esto, ¿no? Recordar, pensar el pasado, entender el presente, comprender el futuro, todas esas cosas que uno trata de arraigar a la identidad nacional, bueno, que no se pierdan, que es una lucha de todos y todas, y que en esto va también el tiempo. Y el tiempo es el que nos va marcando también el futuro. Así que bueno, espero que no los haya aburrido, como digo siempre. Lo dejo acá en vivo. Voy a intentar bajar esto porque yo generalmente la otra vez toqué algo y perdí todo. Así que bueno, la idea sería dejarlo un poquito más de tiempo, o por lo menos que se quede en algún lado guardado, aunque sea en mi computadora. Bueno, les mando un abrazo. La idea era poder reflexionar un poquito sobre este asunto que tanto me produce a mí, por lo menos como argentino, como docente, como persona que camina en este suelo y que quiere tanto a su país. Un abrazo grande y bueno, esperemos encontrarnos pronto.